Ahora vamos a comenzar la sesión 2 y vamos a hablar sobre la importancia de la educación. Estamos hablando de la palabra pesca, P-E-S-C-A. Proclamamos la palabra de Dios y también enseñamos la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8, dice, ¿qué sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hemos leído esto ya, ¿ver? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El creyente siempre debe de estar gozoso. Ahora, las características de la enseñanza y la educación. Permite que el nuevo creyente formule preguntas fundamentales cuando su cosmovisión es enfrentada por el Evangelio. Nosotros deberíamos de poder contestar preguntas. Hay muchas inseguridades, hay muchas falsas doctrinas y hay muchas filosofías allá afuera que van a confrontar a el nuevo creyente y sus creencias y su manera de vivir va a tener una confrontación. Y nosotros necesitamos permitir que esta confrontación pueda ser contestada. También las características de la enseñanza permite que los discípulos maduren. Al ellos experimentar la palabra de Dios y ver la diferencia entre cómo vivían antes y cómo viven ahora, vamos a ver una madurez espiritual. También la enseñanza permite que el creyente vea la fe modelada en la vida del sembrador. Si nosotros enseñamos una cosa, pero vivimos otra, ahí van a haber confusiones, pero no confusiones buenas, sino que puede hasta alejar a las personas de los caminos del Señor. 4, permite conocer las verdaderas necesidades del creyente. Cuando tenemos enseñanza, especialmente un discipulado donde la persona puede hacer preguntas o expresar lo que ellos creen, lo que sienten, nosotros también podemos conocer y aún el discípulo, cuáles son las verdaderas necesidades del creyente, dónde está su fe debilitada y necesita ser fortalecida. Y 5, permite entrenar a los discípulos. Estamos mirando eh, este verso de Segunda de Pedro, vamos a ir allí, capítulo, Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 5 hasta el 8. ¿Ven? Vamos a ir allí, un texto muy famoso, y no sé si hemos visto este texto de esta manera que lo vamos a ver en este momento. Cuando miramos a Primera de Pedro verso 5 hasta el 8, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Perdón, estoy leyendo mal, debería ser Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 5 al 8. Muy bien. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otra palabra, hermanos, este es el escalón de la madurez del creyente. Son pasos a la madurez cristiana. Vamos a mirarlo de uno por uno. La primera fe o la parte de la fe inicial es una fe salvadora.
El Señor ha puesto fe en todo ser humano. Una pequeña semilla de mostaza. Y al Espíritu Santo llamar al pecador, al Espíritu Santo provocar arrepentimiento y responde con una entrega, entonces nosotros tenemos lo que se llama una fe salvadora. No podemos tener nada de las otras cosas en Cristo si no hemos aceptado la obra del Calvario en nuestras vidas. Una vez que hemos sido salvos, lo segundo, queremos adquirir virtud. ¿Qué quiere decir eso? Que yo quiero vivir una vida que agrada a Dios, una vida que refleja la palabra verdadera de Dios. Una vez que yo empiezo a conducir mi vida, a querer hacer el bien, yo voy ahora a aceptar el conocimiento bíblico, la doctrina, en nuestro caso, las 16 verdades, todo lo que nos está enseñando la palabra de Dios, el evangelio completo. Somos pentecostales, vamos a aceptar la enseñanza del bautismo en el Espíritu Santo. Esa es la tercera, el conocimiento. Una vez que tenemos conocimiento y estamos bien cementados en la doctrina, y como dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, aquel que conoce hacer el bien y no lo hace, ¿qué es? Le es pecado. Entonces, en el cuarto nivel, comenzamos a practicar lo que es el dominio propio. Nuestro carácter comienza a cambiar y eso quiere decir que nuestro testimonio va a cambiar. Y es aquí donde comenzamos a ver el escalón de la madurez espiritual. La quinta, ahora tenemos que paciencia. No podemos esperar paciencia sin haber pasado por estos pasos. Y esa paciencia nos ayuda a nosotros perseverar. Recuérdese que la paciencia está en quién. La paciencia está en nuestra esperanza. Por eso tenemos que enseñar las 16 verdades, porque las últimas enseñanzas, desde el 13 hasta el 16, nos habla de la esperanza que tenemos en Cristo, de la venida de Cristo. Por eso perseveramos. Sexto, la piedad. Cuando nosotros queremos hacer el bien, ya nuestro carácter ha sido transformado o estamos en el proceso, porque eso es un proceso eterno, no eterno hasta que Cristo venga, obviamente. Estamos pacientemente aguantando las pruebas porque amamos a Cristo por su venida y queremos trabajar. Por eso dice, sentimos piedad, sentimos amor por las almas, sentimos amor por nuestro prójimo, sentimos amor por ese hermano que no nos cae bien y queremos servirle al servir al Señor. Por eso tenemos como resultado el afecto fraternal, tenemos comunión, no hay división si nosotros estamos en este escalón, porque no estamos procurando para el bien del hombre, sino para la obra. Ahora, si hay algo que está afectando la obra de Dios o está afectando la doctrina de la palabra de Dios, pues ese tipo de división es bueno. Nunca se va usted a unir por amor, no, que piedad, que perdón. No, hermano, si va a afectar la obra de Dios, tenemos que ponernos bien parados y defender la verdad, ¿no? Como dice la palabra del Señor. Por eso Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Él está hablando de la defensa del evangelio. Así que la comunión es cuando estamos unidos con quién, con Cristo. Cuando todos estamos con la mente de Cristo, va a haber una comunión. Y lo último es cuando nos vamos al cielo, ¿verdad? Amor, amar como Dios ama a todos. Por eso dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 13, que lo último que va a permanecer es el amor. Nadie va a ir al cielo, hermanos, que no practica el amor. Nadie va a ir al cielo el que no ama a Cristo. Y el que ama a Cristo va a pasar por todas estas facetas en el crecimiento del Señor. Amén. Gloria a Dios. Si quieren hacer otra pausa para hablar de este tema y luego seguir. Hemos hablado ya de la proclamación. La iglesia tiene que continuamente proclamar la verdad, sea dentro, sea afuera.
especialmente en el área del evangelismo. Segundo, la iglesia debería de estar enseñando hacia la madurez en Cristo, que todas nuestras enseñanzas estén en una de esas etapas, dependiendo, ¿no? Con dónde está la iglesia, dónde está el nivel de las personas. Por eso tenemos diferentes clases, diferentes niveles de enseñanzas, porque no todos están en el mismo nivel espiritual, pero deberíamos de procurar de ministrar y enseñar en todas esas facetas. Y ahora vamos a hablar de lo que es servicio. En otras palabras, misión integral. Sabemos nosotros que si nosotros no hacemos misiones, no vamos a ser una iglesia saludable. Y si la misión comienza en nuestra comunidad, comienza en nuestra casa, nuestra comunidad. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que en Jerusalén, en Samaria, en todo, hasta que alcanzamos todos los confines de la tierra. Así que la iglesia debería de estar haciendo misiones en su propio país, en su comunidad y también en las naciones exteriores. Pero ese servicio, esa misión es integrar en todo lo que a nosotros estamos haciendo. Vamos a mirar, compartir otra vez la sesión 3. Aquí estamos. Ok. Dice la palabra, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Aquí Mateo 25:36 nos está explicando las diferentes maneras que nosotros podemos hacer misión. Vamos a mirarlo del punto de vista espiritual, ¿no? Estamos mirando también, antes de ir allí, yo quiero que usted se vaya a la página 15, sería para usted, 14 es la mía, que dice, conteste las siguientes preguntas en base al texto bíblico. La primera pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? El texto dice que nosotros nos toca suplir las necesidades. Amén. La iglesia tiene que suplir necesidades. Ahora dice, ¿qué significa identificar principio bíblico del reino? ¿Qué significa? Aquí lo que vemos es ministrar a las tres áreas del hombre: espiritual, emocional y físico. ¿Qué debo hacer? Tenemos que aprovechar las oportunidades. Vamos a mirar desde el punto de vista espiritual, porque tuve hambre. ¿Tuve hambre de quién? De Dios. Tuve hambre de la palabra, porque nosotros tenemos que ministrar primero al alma. Esa es la prioridad. Lo demás viene después. Y a veces tenemos que hacer algo físico antes de llegar al alma, pero definitivamente la prioridad es el alma. Dice, porque tuve hambre y qué, y me distes de comer. Ahora, digamos que usted hace un evento y comparte, qué sé yo, tortillas, comparte pollo, comparte todo y chale y esto y lo otro. Bueno, sí, está bien, usted suplió necesidad física, pero no suplió la necesidad espiritual. Nosotros tenemos que cuando hacemos misiones, sea cerca o en otros países. Hay gente que se va, hacen viajes misioneros, o hay misioneros que están en otros países y están más preocupados de las necesidades físicas que de las necesidades espirituales. Y yo quiero decirle algo, hermano, que nosotros no deberíamos de motivarnos porque, ay, bendito, ellos son pobres, ellos tienen más necesidad que nosotros, hay que mandar a los jóvenes para que le den gracias a Dios por lo que tienen. Esos no son ningunos motivos bíblicos. Los motivos bíblicos es la persona tiene que estar en una condición emocional y física para poder crecer y madurar en Cristo. Así que esa es nuestra preocupación. Cuando vamos a hacer misiones, por ejemplo, yo he sido misionera por muchos años y he sido misionera en áreas de grandes pobrezas y también en áreas que tienen dinero.
Y cuando es un área de pobreza, pues obviamente sí, nosotros tratamos de suplir para aquellos que son pobres. Pero yo he tenido la experiencia, hermanos. Yo me acuerdo en Bolivia, habían unos vecinos que estaban al lado y nosotros, y yo me recuerdo que mi mamá me vino a visitar y nosotros fuimos al mercado para comprarle, compramos cobija porque era una miseria con esos niños ahí. Y me quería ganar esos niños para el Señor y obviamente a los adultos. Y yo compré cobijas, sábanas, ropita, zapato, mire, de todo. Y yo fui con todo ese amor y cariño y se lo entregué a ellos, queriendo hacer esa conexión, mostrándole el amor de Cristo. Oh, lo recibieron, que muchas gracias, aquí y allá. Hermanos, esa gente no querían el evangelio. Más bien hasta se metieron dentro del edificio a robar. Y nosotros tratamos y le invitábamos, yo me ofrecía de ir a darle un estudio bíblico. ¿Qué no hacíamos para tratar de alcanzarles? Sus corazones duros. ¿Por qué? Porque no tenían hambre de Dios. Tenían necesidad, pero eso no le ayudó a ellos a abrir su corazón, decir, wow, ellos tuvieron compasión de mí, déjame conocer al Cristo que le pone esa clase de amor en ellos. Así que si nosotros nos concentramos solamente en ayudar a las áreas físicas y no buscamos para ayudar también a aquel que tiene hambre, mucha gente que realmente quiere el Evangelio pueden perderse. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Hay gente que no tiene iglesia, hermanos. Cuando estoy hablando del área espiritual, hay gente que no tienen dónde, se sienten amados, no tienen amigos, no tienen familia. Estuve desnudo, gente que están en el pecado, gente que están pasando rechazos, gente que están siendo abusados y me cubriste. Enfermo emocionalmente, espiritualmente, endemoniados y me visitaste en la cárcel. Gente que están encarcelados y aún en las mismas cárceles, mucha gente se han convertido a Cristo y viniste a mí. Así que este texto tiene tres maneras para aplicarlo, pero lo primero es que lo espiritual, luego lo emocional y luego lo físico, si se viene al caso. Entonces aquí en su tarea dice, haga un listado de 5 necesidades prioritarias de su zona de plantación. ¿Cuál es la necesidad espiritual? ¿Qué es lo que necesitan ellos espiritualmente? ¿Qué es lo que necesitan emocionalmente? Y luego, ¿qué es lo que necesitan físicamente? Amén. Entonces, en la próxima página dice, desarrolla un programa social de capacitación de bajo costo y alto impacto en torno a las necesidades de la comunidad. Por ejemplo, prevención de consumo de alcohol, drogas y prostitución, estimulación de valores a la niñez, desarrollo de actitudes positivas en la relación con la familia, el buen trato en las relaciones sociales, ética en el trabajo, lugares donde lo pueden hacer en las escuelas, los colegios, asociación barrial en el Estados Unidos puede hacer que es diferente, oficinas públicas, donde quiera que usted pueda ofrecer algo. Le estoy hablando de la comunidad, pero no nos olvidemos de nuestros misioneros, ¿no? No nos olvidemos de los misioneros domésticos en Estados Unidos y también nuestros misioneros en otros países. Que lo mismo que usted está haciendo en su comunidad, ellos lo están haciendo en otros países, mayormente ayudando a los pastores y los líderes de allá, que ellos aprendan de los misioneros como mentores de cómo alcanzar sus comunidades. Muchos misioneros están trabajando con los institutos bíblicos, otros están trabajando con ministerios de niños, de jóvenes, ancianos. Hay una variedad de maneras que nosotros podemos alcanzar a las almas para Cristo. Pero les hago recordar, no se base solamente en las necesidades físicas, que eso no sea el gasto mayor, que eso no sea la prioridad mayor, no, sino qué vamos a llevar para alcanzar el alma primero, porque
Hoy, como el Señor le decía, el maná es para hoy. Ellos querían recogerlo para guardarlo, ¿no? Y él le decía, no, se le va a podrir. Y así pasó. Los que quisieron guardarlo, se le pudrió. Porque eso nos está enseñando de nosotros, que el evangelio es de día a día. Así que si usted va a hacer misiones, usted va a ser misionero, usted va a ser pastor o va a enviar a alguien, que sea alguien que dé herramientas que permanezca en ellos. En el caso de nosotros como misioneros, estamos dando herramientas a quienes, a los plantadores, a los pastores, para que puedan poner en práctica y eso lo van a traspasar a otros. Ese es un tipo de ministerio que un misionero está haciendo. Y hay diferentes maneras para hacer misiones. El Espíritu Santo le va a dar esa creatividad. Amén. Entonces, como ya hemos hablado de esto, desarrollar un programa social y desarrollar de actitudes, eso ya está en su hoja. Hemos acabado con esta sesión y vamos a hacer una pausa si hay alguna discusión para ustedes. Muy bien, hemos hablado de la proclamación, de la enseñanza, del servicio que viene a ser misiones y ahora vamos a entrar en lo que es la comunión. La iglesia tiene que participar también en la comunión. Vamos a compartir nuestra próxima. Esta, no, esta no es. Vamos a ir aquí otra vez al cuarto, se me va. Ok, ok, ya la encontré. Muy bien. Dice su palabra, Hechos 2, verso 42, 44 y 46. Perseveraba. Eso es lo que me gusta. Me gusta esa palabra, perseverar. Ya hemos hablado de que un cristiano maduro persevera. Si usted tiene una persona que viene, el otro domingo no viene, regresa, se va por 2 domingos, 2 semanas, no lo ve, se salta cultos aquí. Eso no es una persona madura, no está perseverando. Perseverar quiere decir que es constante. Claro que hay días que uno no puede ir, ¿no? Se enfermó, algo sucedió, eso se comprende, pero usted me está entendiendo que no tienen el hábito de perseverar y como ya les dije, eso toma tiempo. Entonces, no se desesperen cuando no ven que la gente viene fielmente. No empiece ahí, no a regañar, no. Usted continúa orando y enseñándole para que lleguen a perseverar. Así que vamos a estar esta parte. Perseveraban en la comunión, ¿con quién? Unos con otros. En otras palabras, si usted no da oportunidad en su iglesia de que las personas tengan comunión, no solamente con usted como pastor o pastora, sino con el uno y el otro. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. Por favor, no espere que los amigos que no se han convertido o no han tomado ese paso de fe, de perseverar, no espere que van a estar en esa comunión junta, no. Pase tiempo juntos con los que realmente están progresando. Recuérdese que están en diferentes niveles, pero no trate de poner al mismo nivel una persona que no está suficiente fortalecido espiritualmente para perseverar. Dice, estaban juntos y tenían que en común todas las cosas. Eso quiere decir que ustedes como grupo, como iglesia, ¿qué van a tener en común? Van a tener la doctrina en común, van a tener los propósitos de la visión y la misión de la iglesia en común, van a tener los proyectos en común. No, no va a haber ese tirijala y ese, porque a veces hay personas que quieren opinar y quieren decir algo y ni siquiera son fieles, y menos diezman. Y muchas veces hay
pastores, perdone, pero es la verdad, que le dan preferencia a ciertas personas cuando no han demostrado perseverancia y no han demostrado esa lealtad, ese tener todos en común. Y eso afecta al grupo, afecta a los demás que sí están poniendo de su parte. Y dice, y tenían en común todas las cosas. Bueno, en ese tiempo, la iglesia primitiva literalmente tenía todo en común. Ellos compartían. Y eso, ¿cómo aplicamos eso para nosotros? Bueno, lo que aplicamos eso para nosotros es, si usted tiene un vehículo, su hermano no tiene, pues vaya y recójalo, llévalo a la iglesia. No, no espere. Bueno, yo sé que estoy hablando con los plantadores, pero enseña a los miembros. No espere que el pastor sea el chofer y vaya recogiendo a medio mundo. Puede ser que usted haga eso en el principio, pero vaya enseñando a los demás. Si usted los recogió a ellos y ahora Dios lo ha bendecido con un vehículo, entonces ahora le toca a ellos poder ir a ayudar y recoger a otros. Tener cosas en común. Si alguien trajo comida para un convivio, ¿no? Y el otro pues no tenía para traer, vamos a compartir, no nos vamos a quejar, no vamos a hablar mal del hermano, de la hermana que no pudo. Si no tiene ropa, si no tiene algo, todo en común. Y perseverando como unánimes. Qué terrible que estemos perseverando en la iglesia y no estamos unidos. Eso afecta el crecimiento y entristece al Espíritu Santo. Y dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Me gusta esa parte, sencillez de corazón. Ay, yo no sé, hermano, pero muchos de los problemas en la iglesia son causados por cosas así, por un evento, por algo que tiene que ver con el trabajo de poner comida y de hacer alguna actividad, especialmente aún entre las mujeres. Que tengan todas esas cosas que suceden. Eso no le agrada a Dios. Así que, hermanos, no permita eso. Y yo quiero hablar especialmente con las esposas de los pastores o de los líderes. Siempre va a haber una hermana que va a venir y quejarse y va a venir. Tenga mucho cuidado de no escoger preferencias. Y aunque tenga la razón, usted busque la manera de traer la paz y la unión para que puedan tener comunión unos con otros. Provee oportunidad, sea domingo, sea, bueno, hay iglesias que tienen una cena entre semana. Por ejemplo, si son los miércoles que se van a congregar para su estudio bíblico o las actividades de la familia en la iglesia, tienen una cena y se toman turnos. Los que van a cocinar, la iglesia pone para comprar todo lo que se va a hacer, no, no comidas extraordinarias, ¿no? Me gusta como los americanos son sencillos, económicos. Entonces, se prepara una cena para que la gente. Usted sabe que la mayoría están trabajando, ay, que yo llevo a mi casa, que para hacer la cena, para bañar a los muchachos, para... Hermanos, vénganse como están, recojan sus hijos, vengan de sus trabajos, si no están demasiado sucios, ¿no? Vénganse y coman en la iglesia, tengan comunión y luego vayan y participen en sus clases de discipulado, de crecimiento espiritual que hay en la iglesia. ¡Wow! ¡Qué manera más hermosa para cumplir con la gran comisión de la iglesia primitiva! La comunión, ¿qué es la comunión? Es un regalo de Dios que viene por medio del Espíritu Santo. Que nos une en Cristo. Mire lo que Efesios capítulo 4, verso 4 al 5 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Por eso, hermanos, el cuerpo de los miembros de la iglesia deben de ser personas bautizadas y para bautizarlos tienen que tener la madurez espiritual para estar unidos en la obra del Señor. ¿Qué tenemos en común como cristianos? Usted tiene la línea ahí para rellenar. Yo le voy a dar 4 cosas. La sangre de Cristo, que es nuestra fe. La sangre de Cristo. 2, una misma esperanza.
Por eso la gente tiene que ser doctrinados para ser miembros. 3, un mismo gobierno. Tienen que aceptar la constitución y reglamento de su iglesia y el gobierno de esta iglesia. Y el gobierno es Cristo, Él es la cabeza. 4, la misma muerte. Todos tenemos que morir al yo. Y el último, no, ese es el último, la misma muerte, en otras palabras, del viejo hombre. ¿Qué es la comunión? Es una tarea. Dios nos llama a mantener esta unidad. Eso quiere decir, hermano, que usted tiene que procurar enseñar a la gente cómo solucionar problemas entre el uno y el otro, entre esposo y esposa, entre padres e hijos, entre miembros con líderes, pastor con líderes, líderes con pastor, pastor con congregación. Todos tenemos una tarea de mantener esta unidad. Efesios 4, del 1 al 3 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Por eso tenemos que tener dominio propio para tener paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de ¿qué? De la paz. Que tenemos que tener la paz de Cristo. Eso no quiere decir que usted va a dejar los problemas pasar. No, a veces uno tiene que tener una confrontación para poder tener paz, porque sin esa confrontación de pecado o de lo que sea, usted va a tener una paz falsa, porque no hubo solución, no hubo una atención al problema y eso no es bueno, hermanos. Si a usted no le gusta el conflicto, yo le digo que no entre en el pastorado. Amén. Al ser renovados por el Espíritu Santo, llegamos a vivir en comunión más profunda con Dios y los otros. En la parte que dice cómo se mantiene la unidad, tenemos esa línea, yo le doy 3 puntos. 1, congregándose. Si la gente no se congrega, no van a estar unidos. 2, soportando con paciencia. Y 3, apoyando y ayudando, porque tampoco podemos ser unidos si no podemos trabajar y ayudarnos el uno al otro. ¿Amén? Efesios 4, 22 al 25 dice, ¿cómo podemos fomentar la comunión? ¿Qué ayuda esa comunión? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermano, muchos de nosotros hemos vivido diferentes traumas, circunstancias en nuestra niñez, con nuestros padres, amistades, familiares y aún a gente que son divorciados y traen muchas situaciones y vienen a la iglesia y miran a su hermano o su hermana y traspasan, proyectan todas esas cosas y en realidad no están viviendo la nueva vida en Cristo. Entonces aquí el texto nos dice que tenemos que renovar nuestra mente, vestirnos del nuevo hombre, toma acciones de fe, hábitos buenos. Y dice, desechando la mentira, ¿no? Porque el diablo va a venir y le va a decir, mira que no esto, mira lo otro. O hay también deseos que son incorrectos de poder, de tener contiendas. Entonces, por eso tenemos que estar constantemente enseñando a la madurez espiritual para mantener la comunión. Ok, dice, identifique las cosas que menciona el texto que destruye la comunión cristiana. ¿Qué cosas destruye la unidad en la iglesia, la comunión? 1, el mal carácter. Entonces, por eso tenemos que procurar y decir, bueno, fulano todavía es nuevo en el Señor, yo le voy a tener paciencia, pero feo es una persona que tiene 20 años en el Evangelio y continúa con ese mal carácter. Yo digo, ese necesita nacer de nuevo. 2, pecado. Si hay pecado, eso también va a traer división. Y 3, hipocresía. Hay mucha gente que no son sinceros
que no tratan con los problemas interiores o el problema con su hermano y vienen con mucha hipocresía o esperan algo de otro que ellos mismos no van a poder vivir. Todas esas cosas causan problemas en nuestra iglesia. Y como pastores y como líderes, la palabra del Señor dice que nos hace a nosotros más responsables que los demás. Otra pregunta, ¿qué hay que hacer al notar alguna de estas cosas entre los hermanos o los líderes de su iglesia? Uno, hacerle ver con amor. Y dos, si no hacen caso, separar. Por eso hay disciplina y si no acepta la disciplina congregacional, hermanos, busque otro lugar donde congregarse hasta que, y tal vez allá el Señor pueda tratar mejor con usted. Sí, mi hermano, porque es mejor salvar una congregación que tratar de solucionar con una persona que no está en ningún deseo de cambiar. Las 5 partes básicas eh, para nosotros tener comunión el uno con otro. Y esto también va con el evangelismo, esto va con el discipulado y esto va con la visitación de los miembros. Dice, al estar con los hermanos, lo más importante no es hablarles, sino que escucharlos. Estamos en la iglesia, escuche a su hermano. Vamos a su casa, escuche a su hermano. Vamos a una actividad fuera, escuche a su hermano o al inconverso. 2, después de escucharlos, es importante que orar. Si le están contando un problema, siempre termine su conversación con una oración. Es importante ser sensible al Espíritu Santo, compartir la palabra de Dios con la persona. Si usted está haciendo una visitación a la casa, comparta la palabra de Dios. Ore por ese hogar, ore por esa familia, ore donde quiera que usted esté y comparte. Y 4, si la persona o familia está en un momento difícil, es bueno preguntar cómo puede la iglesia apoyarles en esta situación. Con mucho cuidado, ¿no? De no comprometer, pero sí siempre pregunte en qué manera yo te puedo ayudar. 5, hacer un seguimiento buscando la forma adecuada para fortalecer la relación. Usted forma una nueva amistad con alguien en la iglesia, no lo ignore la próxima semana, por favor, búsquelo. Pregúntele, ¿cómo está esta situación? ¿Cómo está esto? ¿Cómo lo otro? Y así usted va formando comunión con las personas. Amén. Muy bien, vamos a hacer otra pausa aquí y después vamos con la última sesión. Esta lección es un poquito más larga que la otra, pero es que estamos rellenando la palabra pesca. Muy bien, ahora vamos con la última parte y vamos a hablar sobre la adoración dinámica y relevante. Pesca, proclamación e enseñanza, ese servicio que viene a ser misiones. C, comunión en el cuerpo de Cristo y con la comunidad. Y ahora vamos a la última, A, adoración dinámica y relevante. Vamos a ir a nuestras diapositivas. Aleluya. Aquí estamos. Muy bien. Romanos 12, 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando usted escuchó la palabra adoración, tal vez usted pensó de, no, hermanos, es una parte de adoración. Romanos 12, 1, 2 nos está describiendo lo que realmente es la adoración bíblica y cómo podemos desarrollar una vida de adoración personal y comunitaria en la congregación y ayudar a la comunidad a desarrollar estas formas de adoración. En el Antiguo Testamento, ¿cómo era la adoración? La adoración se relacionaba con postrarse, ¿no? En Génesis 18, capítulo 18, verso 2, vemos que cuando Abraham recibió la visitación de los ángeles, que realmente es la presentación de la Santa Trinidad, él se postró delante de Dios, dando adoración. Otra manera
que vemos de la adoración es inclinarse. Entonces, el Antiguo Testamento le prohibía, aún a nosotros, nos prohíben los 10 mandamientos, ¿no? De que nosotros no adoraremos ningún otro Dios, ni nos inclinaremos delante de cualquier Dios. En otras palabras, someter, al inclinar y postrar, estamos dando dominio, control a esa persona que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero cuando adoramos a otro Dios y nosotros le damos nuestra sumisión a circunstancias o a personas, eso se llama idolatría y no estamos adorando a Dios correctamente. ¿Qué del Nuevo Testamento? La adoración se relaciona con conocimiento y honra. Juan, capítulo 4, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 4, verso del 22 al 23. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, Jesús hablando con la mujer samaritana. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En otras palabras, Jesús está diciendo que para poder adorar a Dios correctamente tenemos que tener conocimiento de quién es Él. Por eso, cuando leemos la palabra y oramos, estamos adorando, estamos conociendo quién es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y le vamos a dar honra con nuestras acciones, con nuestros pensamientos y nuestra manera de vivir. Y Filipenses, capítulo 3, versículo 3, nos habla de la adoración por medio del servicio. Por eso, hermanos, cuando usted comienza con las nuevas personas en la iglesia, póngalos a servir. Obviamente no los va a poner, como ya hemos hablado, no los va a poner a ellos a servir en áreas donde ellos van a ser ejemplos por lo que dicen, por su habilidad de mentorear a otra persona. No, no lo haga porque todavía ellos están conociendo quién es Cristo. Y si sus vidas no están dando un buen testimonio, es porque no están conociendo a Cristo a nivel que deberían de hacerlo. Amén. Filipenses capítulo 3, verso 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Por eso es que eso está hablando que para nosotros ayudar a la gente a entrar a un espíritu de servicio, ese espíritu de adoración es morir al yo y morir para Cristo. Entonces, simplemente con el hecho que ellos hagan algo para ayudar, algo que les ayude a participar, eso ellos lo están haciendo para la honra de Dios. Están aprendiendo de dar de su tiempo, de dar de sus finanzas, de dar de su vida, de sus talentos, porque eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros cuando somos personas maduras. Dios llama a la adoración. La congregación de creyentes responde ¿con qué? Con júbilo. Cuando se llama para orar, se llama para un tiempo en el altar, se llama para clamar, la iglesia debería de responder con júbilo. Dios llama al arrepentimiento. Todos, hermanos, responden confesando en oración. Ya yo les he dicho en el pasado, es bueno que usted como pastor lea una confesión y hágala todos repetir, porque hay algo como que la gente se alejan de los altares, eso es solamente para los descarriados. O yo no quiero porque es como que sacando a una persona y poniéndolo ahí. No, y yo no estoy hablando de aceptar a Cristo, no, yo creo que sí es bueno que pasen al altar, porque la Biblia lo dice, si te avergüenzas de mí en esta tierra, yo también me voy a avergonzar de ti. Ese es el primer paso de no sentir vergüenza por el evangelio. No vamos a acomodarlos en eso. Pero lo que sí necesitamos hacer
es procurar que todos estén arrepintiéndose. Así que es una manera de ayudar a los creyentes, ya salvo de que ellos también puedan participar en el arrepentimiento. Dios habla por su palabra. La comunidad de fe responde ¿con qué? Con cánticos y ofrendas. Ahora viene la alabanza, ahora vienen las ofrendas. Eso es parte de la adoración a Dios. Y Dios da de su bendición. El cuerpo responde ¿qué? Cuando se acabó el culto, saliendo a hacer que nos vemos el domingo que viene y durante la semana yo no hago nada. No, usted tiene que seguir sirviendo al Señor, sirviendo también en la comunidad. La adoración es mediada a través de la cultura en la que se encuentra, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos hablando de tipos de adoración en la nueva iglesia. Contextual. El culto de oración a Dios se expresa mediante el contexto cultural de los participantes. Dios puede ser adorado en todas las culturas del mundo, siempre y cuando sus elementos y valores sean consecuentes con el Evangelio. No nos vamos a salir de la palabra. No vamos a estar cantando un disparate ahí que no tiene nada que ver con la palabra o haciendo algo que le toca al mundo. No, es que esto es algo típico de nuestro país, nada que ver con la iglesia, hermanos. Vamos a hacer todo conforme a lo que es en la palabra. Ahora, si usted está en África, pues va a adorar a Dios como los africanos lo hacen. Si usted está en Alemania, lo va a tener que hacer como ellos. Eh, Sinceramente, yo no creo que, yo que soy puertorriqueña, yo no creo que un puertorriqueño se va a querer adorar a Dios, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Ellos son más calladitos y callados. Y ahí sale un, un puertorriqueño, gloria a Dios, aleluya, ¿no? También las cosas que hacemos para adorar a Dios, todo lo que hemos hablado de la manera de adorar a Dios tiene que ser en el contexto. Eh, hay unas líneas para que usted como tarea lo pueda rellenar. Tenemos también contracultural. El culto de adoración a Dios se expresa confrontando los aspectos de la cultura que va en contra de los valores del Evangelio. La adoración debe recurrir a los elementos bíblicos y proféticos del culto, como los llamados al arrepentimiento, a la justicia y a la conciencia social y comunitaria. Si hay cosas que la comunidad cultural está practicando, nosotros como iglesia nos toca arrepentir. Tome un tiempo para hacer que todos, vamos hermanos, confiese conmigo, eh, nosotros como iglesia resistimos el mover del homosexualismo. Eso es un arrepentimiento. Nos arrepentimos como nación de los millones de abortos. Esos son prácticas culturales que van en contra de la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos que ir en contra de la cultura del mundo si es que no está honrando a Dios. Intercultural. El mensaje de Dios cruza todo tipo de barreras y fronteras. Existen diferentes expresiones culturales de esta realidad. Nuestro culto de adoración también puede reflejar la universalidad del Evangelio y hacer uso de recursos de arte, música, arquitectura, costumbres y valores de otras culturas para enriquecer el acto litúrgico, ¿no? En otras palabras, no hay nada incorrecto que usted pueda incluir un poco de lo que es el arte y la música, siempre y cuando no va en contra de la palabra de Dios. Yo me recuerdo una vez en un evento, tuvieron como adoración un grupo que se vistieron de indios indígenas de los Estados Unidos y sacaron una canción cristiana sobre pedir que la lluvia del cielo bajara y ellos comenzaron con su hermanos. Eso para los indios americanos es algo espiritual. Ellos están clamando a sus dioses que abra los cielos y que caiga la lluvia. Eso no tiene nada que ver con nuestra petición que Dios abra los cielos y derrame su bendición. Así que ahí hay un cruce. Eso no se debe de hacer. Entonces, usted tiene que analizar todo lo que permite en la iglesia o en las casas o afuera en las actividades que tiene. ¿Está esto conforme a la palabra de Dios o yo simplemente estoy haciendo esto porque la cultura lo hace? Amén.
¿En qué forma nos ayuda nuestro culto de adoración a recordar que somos un pueblo diferente? 3 cosas quiero que anoten ahí. Estamos en la página, puede ser 26 o 27 para usted. Proclamación, la lealtad y expresión. Somos diferentes al resto del pueblo. Amén. Tenemos transcultural, el trino Dios y todas sus obras, creación, redención, santificación, exceden la comprensión humana y superan la posibilidad de que una cultura o aún todas juntas lleguen a expresar la fe de forma completa y perfecta. Ninguna iglesia es perfecta, hermano. Nunca vamos a hacerlo exactamente como Dios quiere que lo hagamos, pero hagamos todo lo posible de llegar a esa meta y no ofender a nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Hemos acabado y le damos gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido. Espero que haya sido de bendición y que usted nunca se olvide y usted vaya a su libro después, cuando la iglesia está formándose, que debería de tener una iglesia saludable. Y usted también en los anexos que tiene de, aquí yo los tenía unas hojas hablando sobre los ministerios. Los ministerios que son de los niños, de las mujeres, los jóvenes, los caballeros, las familias, toda pesca tiene que ser parte de eso. Si no están cumpliendo con la proclamación, la enseñanza, el servicio, la comunión y la adoración, tiene que ser corregido y tiene que ser puesto en el lugar correcto. Amén. Que el Señor los guarde, que el Señor los cuide. Hasta la próxima.